Lo que tengo que relatarles hoy, estimados amigos, resulta verdaderamente infame, un despropósito que, por razones evidentes de la alta política, los grandes medios de comunicación corporativos se empeñan en sepultar. Pero, como siempre, aquí manejamos la evidencia dura, y hoy pondremos la lupa sobre el tristemente célebre rancho de Jeffrey Epstein, ubicado allá en Nuevo México. Me refiero, señores, al Zorro Ranch. Ignoro si todos ustedes tienen la magnitud exacta de lo que verdaderamente representaba aquel infierno terrenal. Existen expedientes judiciales voluminosos y documentos filtrados que, como es mi costumbre, pondré a su disposición en breve. Permítanme, sin embargo, adelantarles algo escabroso. De acuerdo con las declaraciones juradas de antiguos empleados de ese lugar en Nuevo México, el Zorro Ranch fue el escenario de atrocidades tan perturbadoras que desafían la imaginación humana, superando con creces los horrores que ya conocemos. De hecho, me atrevería a decir, analizando la geopolítica del caso, que su infame isla era apenas la fachada, la trampa de relaciones públicas de Epstein. En esa vasta propiedad, estamos hablando de un abuso sistemático y perverso contra menores de edad, jovencitas trasladadas desde distintos rincones de la Unión Americana y del extranjero. Todo esto alimentaba una obsesión de corte casi eugenésico por parte de Jeffrey Epstein, quien alardeaba de querer sembrar la raza humana con su propio ADN, utilizando a menores como meros receptáculos en instalaciones repletas de cámaras ocultas, diseñadas específicamente para chantajear a la cúpula política y empresarial en situaciones absolutamente comprometedoras. Y lo que verdaderamente hiela la sangre son las denuncias formales que apuntan a que al menos 2 jovencitas extranjeras fueron estranguladas durante estas espeluznantes sesiones y posteriormente sepultadas en las laderas de esa misma finca de Epstein. Persisten fuertes rumores, respaldados por testimonios locales, sobre la operación de un incinerador de grado industrial, oculto en un granero, que operaba a altas horas de la madrugada. Allí se sospecha que desaparecían evidencias y se calcinaban cuerpos, dejando apenas los restos bajo tierra. Pues bien, resulta que ahora, por arte de magia política, están demoliendo esa propiedad para reconstruirla. Todo esto ocurre, vaya casualidad, justo cuando las autoridades al fin anunciaban el inicio de una investigación seria. Y escuchen bien, que esto no es un cuento de conspiraciones baratas. Hace tan solo unos días, una congresista salió a la palestra para anunciar que se pondría bajo la lupa legislativa todo el horror acontecido en el Zorro Ranch de Nuevo México. Y misteriosamente, apenas se hizo este anuncio oficial, comenzaron a meter la maquinaria pesada para demolerlo, bajo el pretexto de erigir allí un retiro espiritual cristiano. La jugada maestra del poder. Como ahora será un centro religioso, pretenden que toda la sociedad guarde un silencio sepulcral. Fíjense ustedes en el macabro giro de los acontecimientos. Hace poco se difundió un mensaje, supuestamente alentador, informando que la legislatura estatal de Nuevo México acababa de aprobar una ley para conformar una comisión de la verdad sobre los crímenes de Epstein. La resolución, impulsada por representantes estatales de Santa Fe y Albuquerque, prometía arrojar luz sobre por qué estos crímenes federales jamás se investigaron a fondo y buscaba exigir responsabilidades a los cómplices para evitar que la historia se repitiese. Era, según nos decían, una medida vital para la transparencia, respaldada unánimemente por 62 votos bipartidistas, demostrando que castigar estos actos no conocía de colores políticos. Como viejo lobo de mar, hasta yo mismo, José López, llegué a tener un atisbo de esperanza ante semejante anuncio. Toda esta monstruosidad se encuentra sólidamente respaldada por archivos desclasificados, y por el testimonio de Virginia Giuffre, una víctima de un coraje inquebrantable.
Lamentablemente nos informan que ya no se encuentra entre nosotros, supuestamente por suicidio, algo que, conociendo las cloacas del poder, pongo en severa duda. En su momento ella declaró bajo juramento que allí, en el Zorro Ranch, Epstein la forzaba a intimar con la élite del poder mientras Ghislaine Maxwell movía los hilos desde las sombras. Sarah Ransom, otra valiente sobreviviente, relató cómo Epstein le confesó su enfermo plan de que ella gestara un hijo suyo para mejorar el acervo genético, un disparate aberrante, más aún siendo ella menor de edad en aquel entonces. Era en ese rancho donde pretendía consumar tales experimentos. Revisando los registros, encontramos un correo electrónico de noviembre de 2019, escrito por un ex empleado que resulta francamente perturbador. El individuo afirma haberlo presenciado todo durante su labor en la finca y asegura haber guardado material probatorio como una suerte de póliza de seguro de vida. En ese mensaje, dirigido a un colega periodista, detalla sin ambajes que, por órdenes directas de Epstein y Maxwell, dos jóvenes extranjeras fueron enterradas en las colinas cercanas tras morir por estrangulamiento en prácticas de asfixia que culminaron en tragedia. Menciona incluso un catálogo de videos comprometedores y exige criptomonedas a cambio. Desconocemos si la extorsión rindió frutos, pero la denuncia escrita reposa en los archivos gubernamentales desde hace años, sin que ningún funcionario tuviera el decoro de investigar a fondo la desaparición de estas muchachas, a pesar de los señalamientos geográficos exactos. Hasta un oficial de policía retirado, vecino de la zona, testificó sus fuertes sospechas sobre la edificación de un enorme granero equipado con una chimenea atípica, similar a la de un horno industrial, que expedía humo en la negrura de la noche. Los lugareños reportaban un incesante tránsito de camiones, luces de madrugada y hasta vuelos de helicópteros operando a espaldas de las autoridades locales. A esto sumemos el escandaloso asunto de la lotería de 2009. Resulta que un fideicomiso ligado a la propiedad, el Zorro Trust, se embolsó $80 millones en la lotería de Oklahoma. ¿Acaso alguien con dos dedos de frente cree en semejante coincidencia? Me recuerda a esos viejos fraudes en la política mexicana, donde los gobernadores en turno tenían la suerte mágica de sacarse el premio mayor. Como decía mi abuelo, al que tiene caballo le dan lienzo y al que no, caballazos. Existen registros de Epstein aleccionando a las jóvenes sobre números de la suerte y control de loterías, reafirmando su obsesión por el poder absoluto. Ese rancho era su feudo particular, un territorio sin ley estratégicamente posicionado a un par de horas de la frontera sur, un corredor tristemente célebre por el tráfico de menores. No olvidemos que por aquellas fechas la tragedia de las mujeres de Juárez estaba en su punto álgido. Analizando la geopolítica criminal, no resulta descabellado inferir que allí se orquestaba una red infinitamente más vasta de lo que ha salido a la luz. El meollo del asunto, señores, es que con todo este oscuro historial que apenas he podido bosquejarles en estos minutos, y créanme que la censura nos impide narrar los detalles más escabrosos contenidos en los expedientes, este rancho, que debió ser inmediatamente incautado por el FBI, fue adquirido furtivamente en 2023. Y adivinen ustedes, conociendo las maquinaciones de Washington, quién fue el comprador. Nada menos que un político republicano alineado férreamente con la facción de Donald Trump. Un texano que se autodenomina ultramaga, el señor Don Happiness. Para colmo de descaros, hace apenas unos días, este nuevo terrateniente concedió una entrevista, y no a cualquier periodista, sino a Matt Gaetz. Hablamos del mismo excongresista sobre quien el Comité de Ética emitió un contundente informe de 40 páginas.
señalando evidencias sustanciales de pago por favores sexuales, incluso involucrando a una menor, además de consumo de sustancias ilícitas durante su mandato. Ese es el hombre con el que dialoga Huffines, el sujeto al que Trump perfilaba para fiscal general. En dicha charla, Huffines soltó la bomba de que ya ha iniciado los trabajos de demolición total en el Zorro Ranch. Su justificación, revestida de una moralidad postiza, es que, siendo él un hombre muy espiritual, adquirió el lugar para derruirlo y edificar un campamento cristiano para niños. Escuchen la monstruosidad. Un retiro infantil en la misma tierra donde presuntamente se sacrificaban inocentes, donde habría restos infantiles calcinados y sepultados. Recuerdo cuando en México debatíamos sobre fincas ligadas al crimen organizado con fosas clandestinas. Hubo controversias y negativas oficiales, pero finalmente las autoridades ingresaron y exhumaron los restos. En Estados Unidos, la supuesta cuna de la justicia, se bloquea todo intento similar. Un operador político del partido oficial adquiere la escena del crimen, impide las pesquisas y, escudándose en la cruz, blinda el terreno para que los federales no puedan intervenir, alegando que el sitio ha sido purificado. Ya hasta lo han bautizado, le llaman San Rafael, honrando al arcángel de la sanación. Es algo dantesco, señores. Más que el imperio de Trump, parece un círculo del infierno de Dante. Este individuo clama que desea llevar luz donde reinaba la oscuridad, asegurando que su inquebrantable fe en Jesucristo motivó la multimillonaria compra. ¿Quién desembolsa fortunas por una finca con la única intención de volverla polvo? Pretenden que creamos ingenuamente que no se trata de una operación para destruir evidencias, ni de un acuerdo cupular para arrasar con todo antes de que intervenga el FBI, sino que es una mera obra de devoción religiosa que ya está en marcha. Y lo que torna este entramado aún más pútrido, estimados compatriotas, es el contexto temporal. Como les mencioné, la legislatura de Nuevo México acababa de aprobar unánimemente una comisión de la verdad con presupuesto, facultad de citatorio y un equipo de investigadores listos para actuar. Buscaban respuestas a interrogantes fundamentales. ¿Por qué la Fiscalía Federal ordenó a la Fiscalía Estatal archivar los casos de trata de personas? ¿Por qué el FBI acudió al rancho en 2006 y 2007 y se retiró dócilmente tras recibir una llamada de los altos mandos ordenando no incomodar a los dueños? Hay preguntas elementales de derecho procesal. Si allí se perpetraban crímenes federales, ¿por qué el Estado no procedió con la incautación? Si Epstein falleció, ¿quién autorizó la venta? ¿Quiénes son los herederos beneficiados con dinero manchado de sangre? Con la vasta tecnología forense que posee el gobierno norteamericano, ¿por qué no se ordenó un barrido y exhumación inmediata del predio? La situación es inaudita. Los legisladores exigían investigar las tumbas clandestinas de Epstein, pero ahora, escudándose infamemente detrás de la imagen de Cristo, se blinda el lugar contra cualquier peritaje o exhumación futura. Para que dimensionemos la gravedad, imaginen el escenario en México y disculpen la cruda analogía, pero es necesaria para el análisis. Supongamos que se descubre un rancho del narco repleto de fosas, helipuertos y hornos crematorios clandestinos. La Fiscalía se niega a actuar y de pronto un legislador del partido en el poder lo compra para fundar un internado religioso, cerrando el paso a la justicia. Preguntaríamos de inmediato, ¿de dónde salieron los recursos y por qué el amparo del gobierno? Estos señores que incendiaría la indignación pública aquí, es exactamente lo que está ocurriendo allá en las entrañas del sistema estadounidense.
Observaba recientemente a figuras como Eduardo Verástegui, jactándose de haber sido recibidos en la Casa Blanca por los mismos personajes que hoy encubren la red de depredación más inmensa del orbe. Ciertos sectores de la ultraderecha se pavonean como paladines de la moral, cuando en el fondo son encubridores de lo indefendible. Analicemos fríamente. Ni el Departamento de Justicia, ni el fiscal general de Trump, ni el FBI movieron un dedo para realizar exhumaciones. Y convenientemente, un allegado al partido adquiere el predio para sepultar la verdad bajo cimientos cristianos. Recordemos que el FBI, de manera harto sospechosa, abandonó la propiedad en 2019, negándose a escarbar a pesar de las alertas sobre cuerpos sepultados. Y en el preciso instante en que la maquinaria legal amenaza con arrancar, irrumpe Hoffins con sus tractores. Entiendan, por favor, que no hablamos de un ciudadano de a pie comprando una granja. Estamos ante un peso pesado del engranaje político de Trump, vinculado a redes de altísimo poder. Su propio hijo, Russell Hoffines, opera actualmente desde las oficinas de la Casa Blanca en un cargo de extrema relevancia. El mismo Don Hoffines, en su etapa como senador de Texas, viajó a Moscú en 2018 con el supuesto fin de suavizar relaciones con Rusia. ¿Qué secretos maneja el Kremlin sobre la cúpula de Trump? Este es el perfil de quien efectúa la compra, no de forma transparente, sino escudado en una LLC, una empresa fantasma, ocultando su identidad corporativa. Fue una transacción ejecutada desde el más profundo secretismo, hasta que la proverbial avaricia fiscal lo delató. Para evadir impuestos, argumentó que la infamia del lugar había depreciado enormemente su valor comercial. Es decir, reconoció ante el fisco que, debido a las atrocidades cometidas contra menores en esa tierra, la propiedad valía menos, logrando así un jugoso descuento tributario. Utilizó la sangre derramada para engrosar su billetera, una táctica fiscal que nos recuerda vivamente a las artimañas de Trump al sepultar a Ivana en su campo de golf para reclasificarlo como cementerio y evadir gravámenes. Y sobre toda esta podredumbre tienen el cinismo de erigir un proyecto en nombre del Creador. Con razón las Escrituras advierten sobre los falsos profetas. Escuchen ahora su coartada. Asegura estar dispuesto a cooperar si las agencias se lo requieren. Por supuesto que no se lo requerirán. Su vástago despacha junto a la presidencia al más alto nivel jerárquico. La Comisión de la Verdad apenas calentaba motores y este sujeto se apresuró a demoler la evidencia. Si sus intenciones fuesen prístinas, habría entregado las llaves a los forenses exigiendo que hicieran su labor. Además, quedan lagunas financieras. Si el dueño original pereció, a las arcas de quién fue a parar el pago. ¿Por qué el Buró Federal de Investigaciones no acordonó la zona? Por pura dignidad política, un aliado presidencial jamás se involucraría en la compra de un santuario del crimen. Él conocía perfectamente el origen del predio, lucró con esa mancha de sangre para rebajar su carga impositiva y luego procedió a borrar las huellas. Para cualquier analista experimentado, esto representa una inmensa bandera roja. Las pruebas de encubrimiento abundan. Existen comunicaciones de diciembre de 2019, durante el primer mandato de Trump, donde agentes federales admiten sin rubor que jamás ejecutaron una orden de cateo en la finca de Nuevo México. Pactaron con la Fiscalía local frenar toda indagatoria sobre trata bajo la promesa de que los federales tomarían la batuta, cosa que jamás ocurrió. Un olvido institucional muy conveniente. Durante años, el Zorro Ranch permaneció intacto, recibiendo incluso un mantenimiento impecable. Las piscinas cloradas, los jardines podados, todo financiado misteriosamente. Y las interrogantes vitales siguen sin respuesta. ¿Dónde están los registros de las decenas de víctimas?
¿Qué destino sufrieron los videos de las cámaras de seguridad? Hay indicios de la participación de cárteles de la droga en esas tierras. ¿Dónde reposan las cenizas del incinerador? ¿Por qué el pánico a realizar exhumaciones forenses? Con la demolición en curso, hallar la verdad será una tarea titánica. Su servidor, José López, no acostumbra a emitir juicios a la ligera. Podría existir la remotísima posibilidad de que Hoffen sea un devoto genuino que vio una ganga inmobiliaria y actuó de buena fe. Pero en política las casualidades de este calibre no existen. Las conexiones del comprador, la procedencia del capital y su alianza con personajes cuestionables como Matt Gaetz sugieren un pacto de silencio monumental. Es una verdad irrefutable que el aparato de justicia ha naufragado sistemáticamente. Falló en los años 90 con los primeros acuerdos indulgentes en Florida. Falló en 2006 al expulsar a los investigadores del rancho. Falló en 2019 al rehusar catear la propiedad. Y hoy, cuando asomaba una luz para exhumar la verdad, entierran la evidencia bajo toneladas de escombros bautizados con nombres sacros. Perdonen la expresión, pero es un descaro que insulta la inteligencia. Resulta profundamente indignante observar el silencio cómplice de los medios hegemónicos, de cadenas como Fox News que prefieren voltear hacia otro lado. Genera una profunda rabia ver a personajes de la derecha radical en los pasillos del poder, autoproclamándose defensores de la moralidad, mientras se pisotea la memoria de las víctimas. Esas jóvenes, las que alzaron la voz y las que ya no pueden hacerlo, merecían que se peinara cada centímetro de aquella tierra en busca de respuestas, no que su tragedia se usara para justificar un encubrimiento grosero bajo el manto religioso. Así que la disyuntiva es clara, amigos míos. ¿Realmente creen que estamos ante la fundación de un auténtico retiro espiritual o frente a una monstruosa operación de Estado para borrar el pasado? Los leo en la caja de comentarios. Y si comparten mi hastío ante esta manipulación mediática, los invito a suscribirse a este canal, porque aquí José López siempre expondrá lo que las élites intentan sepultar, y siempre, siempre con los documentos en la mano. Agradezco infinitamente a quienes nos acompañan hoy. Nos escribe Luis González. ¿Cuántos menores anónimos desaparecidos en esta red? Así es, Luis. Han vulnerado la ley escudándose en la fe. Bien advirtieron sobre los falsos profetas. Lourdes Rodríguez comenta sobre personas allegadas al caso silenciadas por saber demasiado. Víctor desde Oscuridad de la Luz señala con gran atino la cobardía de los grandes consorcios informativos. El problema no es solo la ley, sino que el señor Epstein operaba como un jerarca en esta monarquía de las sombras que hoy nos gobierna. Gracias, Ulises, y a todos en el chat, si logran comprar el Zorro Ranch, el epicentro del terror que sigue. Cualquier día amaneceremos con la noticia de que una empresa fantasma compró la infame isla para hacer un parque temático. Revisen las imágenes filtradas con ojo crítico, amigos. Observen el estado inmaculado de esas instalaciones. Ni rastro de moho en el mármol, ni una hoja fuera de sitio, unos jardines dignos de la realeza. Cualquiera que conozca el efecto devastador del salitre en la costa sabe lo costoso de este mantenimiento. Lo mismo con el rancho. Condiciones operativas perfectas. ¿Saben quién financia ese nivel de preservación? El mismo sistema, el FBI. ¿A qué bolsillos van a parar los fondos de estas ventas? ¿Por qué se evadió la expropiación y se bloqueó el trabajo forense? Es evidente, señores, que nos creen faltos de inteligencia, pero aquí no claudicaremos en nuestra búsqueda de la verdad.